Pues ténganlo, ténganlo, y importante que le hagan un checklist. Ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé. Le falta repasar, cosa que ustedes lo ordenen. Con mi gato activado, ustedes no me lo han dado. Mira, diablo que chereo. Me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era Tecato y otro posible reo. Que me metieran preso, todos dijeron, mal los veo. Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato. Ahora sí, mándeme un 5 y se escucha. ¿Se me escucha? Mándeme un 5 y se escucha. Perfecto, perfecto. Vamos a comenzar. Hoy día vamos a tocar soporte y resistencias. Es básico, pero es un concepto importante. Pero nada de operar solo con esto, ¿eh? Saludos hasta Arequipa. Sí, hoy día toca soporte y resistencia. Bueno, chicos. Tienen que imaginar que los soportes y las resistencias son como un edificio. Ahora les explico por qué. Primero vamos a la definición. Los soportes son barreras donde el precio toma un descanso y es muy posible que el interés comprador aparezca, ¿verdad? Es un precio en que el interés comprador aparece, es un precio donde hay gente que lo está buscando para empezar a comprar, ¿verdad? Es como que una barrera, el precio se resiste porque hay gente o eh, hay muchos compradores, ¿sí? Entonces, cuando hay muchos compradores o el precio toma descanso y sube. Ahora, Jan, primer concepto de un soporte es que hay dos maneras de saber que si el precio está siendo soportado, ¿verdad? O hay un piso, hay dos maneras. Las dos maneras que hay, es igual que en la vida común, ¿no? Las dos maneras para comprobar que estás en un piso es que estás respetando el piso, o sea, estás caminando, o que saltas y hay un rechazo. Entonces, esos son los primeros dos indicios que estás frente a un soporte, que el precio está frente a un soporte, ¿sí? Que está empezando a caminar, está retesteando, 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 y dice, hey, Jan, por si acaso, el precio se está siendo soportado, está soportándose. Y lo otro es que llegue el precio y automáticamente el precio rechace, ¿verdad? Como una vela martillo o una doji, automáticamente te das cuenta que llegó al precio del soporte y automáticamente rechazó. Entonces son las dos maneras. O retestea o rechaza. O retestea o rechaza. O respeta o rechaza. O respeta o rechaza, ¿no? Si el precio fue así, no respetó nada. No tiene por qué precaver o por qué pensar algo sobre el soporte, ¿sí? O respeta o rechaza. O respeta o rechaza. ¿Se entienden esos dos conceptos para saber si estamos frente a un soporte? Mándeme un 5 si se entiende.
Listo, perfecto. Entonces, igual en la resistencia. La resistencia es un precio en el que el precio encuentra interés vendedor. El precio encuentra interés vendedor, ¿verdad? Donde el interés por la venta puede superar al interés por la compra, el precio sube, el interés por la venta puede superar el interés por la compra y se puede hacer una zona de cambio, una zona de cambio de dirección del precio, ¿no? Igual, hay dos maneras para saber que la resistencia, que el precio está llegando a una resistencia. Hay dos maneras, el precio llega y hay dos maneras para saber si el precio está respetando esta zona. La primera es que retestee y la segunda es que rechace, ¿verdad? Mándenme un 5 si entienden las dos maneras. Para que un soporte y una resistencia empiecen a ser válidas o tú empiezas a considerar que el precio está respetando, ¿verdad? Tú empiezas a considerar que el precio está respetando, hay dos maneras. Por ejemplo aquí, este piso de aquí, empieza a considerar que el precio está respetando y tomas una compra. Entonces, para considerar este de aquí, para considerarlo, o respeta o rechaza. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí rechazó, ¿no? Subió y automáticamente rechazó. Y aquí, por ejemplo, no le importó nada, se fue de frente encima. Entonces, no pasa nada. No, en este caso, esa resistencia no fue resistencia para ese momento dado. ¿Sí? En caso el precio hubiera llegado así y hubiera rechazado, por ahí que buscabas ventas. O el precio hubiera llegado y hubiera respetado, por ahí que buscabas ventas. Pero viste que el precio no respetó nada. ¡Fua! ¡Chao! Y empezó a respetar, pero por arriba. Entonces repetimos las dos maneras. O retestea o rechaza. Ahora, Jan, ¿qué pasa si rompe? Sí, te voy a dictar las tres R's que todo el mundo, que todo trader debe de buscar. Las tres R's. Respeto, ruptura o rebote o respeto, o rebote, rebote, ruptura y retroceso. ¿Quién tiene esto? ¿Quién se lo pasó? ¿Quién lo hizo? Aquí está el chino. Entonces son las tres R's que todo debe tener. Rebote, ruptura y retroceso. Rebote, ruptura y retroceso. Tienes que estar pendiente de esas tres R's para tomar una entrada siempre. Ahora, Jan, ¿qué pasa si encuentro ruptura? Buscas el retroceso y el rebote. Entonces tiene que haber por lo menos dos R's. Entonces, por ejemplo, rompe, retrocede, rebota. Uy, bien. Rompe, retrocede y rebota. Uy, bien. Ahora, Ian, ¿qué pasa si se rompe un piso o un techo? Vamos al concepto más básico. Los pisos y techos son como, este es un edificio, todo es un edificio y cada piso y techo es como si fuera los pisos del edificio. Entonces, por ejemplo, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4 y piso 5. Entonces, este eres tú, imagínate. Este es tú, medio gordito, tus piernitas, con tus bracitos. Entonces tú, por más que saltes y saltes, siempre, lo peor que puede pasar es que choques la pared de arriba y rebotes. Y por más que saltes, vas a respetar el piso de abajo. Jan, ¿y qué significan las rupturas? Es como que tú agarres, cuando rompe, es como que tú agarres y subas las escaleras.
Si sube las escaleras, rompió. ¿Y tu techo anterior en qué se vuelve ahora? ¿Tu techo anterior en qué se vuelve ahora? Así es, tu techo anterior se vuelve tu piso. Entonces igual, por más que saltes como un enfermo, igual siempre vas a tener tu techo y no vas a poder destruir el piso. La única manera que bajes es bajando las escaleras, que es como una ruptura, un impulso fuerte, ¡pum! Y automáticamente pasa lo mismo. Y luego si quieres subes ¡fum! Las escaleras y tu techo anterior se vuelve tu piso. Entonces tienen que entender que los pisos se vuelven techos o los soportes se vuelven resistencias y las resistencias se vuelven soporte. Entonces, Jan, explícanos. Entonces, cuando se rompe una resistencia, ¡pum! Se rompe. Es muy probable que esa misma resistencia en algún momento se vuelva soporte y el precio busque otra resistencia. ¿Se entiende hasta ahí? Mándenme un 5 si se entiende hasta ahí. Perfecto, perfecto, es importante eso. Ahora, tienen que entender también, ya entendimos el concepto que los soportes se vuelven resistencias y las resistencias se vuelven soportes. Ahora tienen que entender otro concepto, por ejemplo este. Ven cómo el precio retesteaba, rompió, fue y luego respetó. Rompió, rompió y volvió a respetar por aquí, ¿no? Respetó y luego rompió. Listo, entonces, otro concepto muy importante es que ustedes entiendan que hay grados de soporte y resistencias, como así, ya. Ustedes tienen que entender que los soportes que el mercado es fractal. Y escuchen bien y quiero que se fijen bien en lo que voy a dibujar ahora. Fíjense bien en lo que voy a dibujar ahora, ¿eh? A ver, ¿quién me dice qué es lo que estoy tratando de explicarles?
Quiero que se den cuenta de esto, es muy importante. Ese, Román Sánchez. Bien, brother, mejor explicado imposible. Los soportes y resistencias y su valor e importancia según la temporalidad. Sí, bueno, básicamente sí, porque es fractales. Ajá, que es fractal, que dentro de cada piso y techo hay otros pisos y otros techos de menor importancia. Y dentro hay otros pisos y otros techos de menor importancia. Y dentro hay otros pisos y otros techos. Entonces, es un grave error no diferenciar esto. Es un grave error hacer esto. Un grave error muy grande de muchos traders es esto. Y ponen, a ver, vamos a hacerlo. Y ponen, dicen, qué buen piso, este de aquí. Respeta muchísimo aquí, 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 y es posible que lo vuelva a respetar aquí, ¿sí? Y quieren comparar, ese de ahí tendrá la misma importancia, ese. Ese de ahí tendrá la misma importancia que este de 5 minutos y que este, y la misma importancia que este. ¿Qué dicen, chicos? El primero que dibujé, ¿tendrá la misma importancia que los otros que dibujé o no? ¿Qué me dicen? Así es, obviamente no tienen la misma importancia. Entonces tienes que pensar que los pisos y techos son como un edificio que adentro tiene otros pisos y dentro de los pisos adentro tiene otros pisos y adentro otros pisos y techos. Y mientras más sea el grado del piso y techo, es más importante y más posible su respeto, ¿verdad? O más fuerte su rompimiento. Entonces es más válido, por así decirlo. Es muy importante que tú entiendas y comprendas que la diferencia de los grados, que hay niveles más importantes que otros niveles. Por ejemplo, la resistencia de un número institucional como el 1.14 del euro dólar no va a ser igual que una resistencia parcial del 1.12434. Obviamente no va a ser igual. Esa resistencia parcial en 5 minutos no va a llamar la atención de ningún fondo monetario, no va a llamar la atención de ningún banco, no va a llamar la atención de ningún banco central de reserva, no va a llamar la atención. ¿Me entiendes? Los pisos y techos importantes, esos claramente sí van a llamar la atención. Si el euro con el dólar llega a costar 1.15, ese sí va a llamar la atención. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que entender el diferente nivel de grado de respeto de los pisos y de los techos. ¿Sí? Ahora, entonces, ustedes tienen que crear una estrategia para que se den cuenta de eso, porque se dieron cuenta que este azul de aquí, no es igual de importante que esos azules de aquí. Pero si yo los dejo todos azules, a mi vista, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a aparecer a mi vista? ¿Qué parece? ¿Qué está editando? Así es, va a parecer que todos son iguales y tu vista no va a saber distinguir quiénes son más importantes que otros.
Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Bueno, esto sí es lo que yo hago. Lo que yo hago es poner diferentes colores. Voy bajando de blanco a amarillo, a naranja, a verde, a azul. De blanco, amarillo, naranja, verde y azul. Entonces ya sé qué es más importante que otro. ¿Cuál es más importante que otro? Entonces, cuando veo mi gráfico lleno de colores, entiendo la importancia de cada nivel y la importancia, pues, de cuál tiene más respeto, cuál no. ¿Me entiendes? Cuando veo un blanco, digo, hey, es una zona importante de reversión, puede que el precio se voltee muy fuerte. Cuando veo el azul, digo, hey, puede ser una zona de rechazo pequeña. No es que le meta mucho lotaje o no es que busque una dirección o busque muchos pips. Cuando veo la amarilla, digo, hey, posiblemente caiga la gordita. Entonces, eso es, los colores que yo pongo no es porque me encanten los colores o porque me guste pintar, no es así. Es para yo saber distinguir la importancia de cada soporte y de cada resistencia a la hora que yo baje y suba temporalidades. Si yo pongo si la blanca en temporalidad de mensual y la amarilla en temporalidad semanal, cuando baja temporalidad de minutos o de horas, voy a ver un montón de colores, pero ya voy a saber diferenciar la importancia de cada uno. O también puedes poner etiquetas, es verdad, puedes poner etiquetas. Pero yo prefiero ponerlo a color para no llenar de texto mi cuadro. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Así es, perfecto, perfecto. Entonces van bajando los colores para que ustedes se den cuenta de la importancia de cada uno. Por ejemplo, si yo coloco el más importante blanco, el siguiente más importante amarillo, amarillo, naranja, ¿por qué ya luego así? Porque son los colores de mis cinturones. Blanco, en judo, ¿no? Blanco, amarillo, naranja, verde, azul. Entonces yo lo hago así, por ejemplo, si rebota en una blanca, puedo esperar muchísimos pips, pero si rebota en una azul, no voy a esperar tantos pips, ¿verdad? Pues un pequeño rechazo. Entonces es importante que ustedes cataloguen la importancia de los colores, ¿verdad? Así es, Cristian. Entonces le voy a mostrar un pequeño ejemplo. Voy a comenzar desde las verdes, por ejemplo. Entonces, pongo una verde aquí, es importante, lo hice en 4 horas, pongo otra verde aquí, y pongo otra verde aquí, ¿verdad? ¿Ves cómo el precio, ves cómo este niño de aquí está navegando, cuando rompe, rompe, sube, rompe, respeta, rechaza, rebota, retestea, viene, rechaza, rompe, rompe, rechaza, retestea, rompe, rechaza, respeta, sube, rompe y respeta, baja, rompe y respeta, sube, rechaza fuerte, rebota, rompe y está, respetó y posiblemente llega hasta aquí, ¿no?
Entonces, eso es importante. Pero dentro de esos grados verdes hay otros grados. Por ejemplo, este que sería de color azul. Este, ¿ves? Respecto aquí, respecto aquí. Este. Y ahora este. ¿Verdad? Pero te diste cuenta, mándame un 5 y te diste cuenta que el verde y azul son diferentes niveles. El azul como que no lo tienes tanto respeto, pueden ser tus take profits, podrían ser cuando mueves stops, podrías usarlo de diferentes maneras, pero el verde ya es como que, hey, tradeable, ¿me entiendes? O sea, ya va cambiando tu definición de cada soporte de resistencia. Por ahí que el azul lo quieres comprobar con FIBO, por ahí que el verde lo quieres comprobar con una línea de tendencia. Entonces, es importante que tú tengas un orden a la hora de trazar tus zonas o tus líneas de soporte y resistencia basadas en temporalidades o basadas en importancia, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí? Manden un 5. Ah, Lorbeli, te respondo eso. En sí son zonas de interés, ¿sí? La verdad que son zonas de interés. Una línea como que no es que el precio toque y diga, hey, toqué el 1.15, me voy. Eso no es como que toqué el 1.15, me puse en modo interés vendedor. Va subiendo, rechazando, retesteando y recién cae, ¿verdad? No es que sea una zona, no es que sea una línea en sí, en realidad sería una zona. ¿Cuál es el problema? Que si yo hago zonas, y por ejemplo hago zonas en gráficos semanales, y digo, por ejemplo, y digo zona aquí. Cuando yo viaje a una hora, voy a encontrar tremendo rectangulazo, ¿verdad? Entonces yo no hago zonas porque no quiero encontrar tremendo rectangulazo. Hago líneas, pero claramente me imagino y les doy un poco de respeto, ¿verdad? Claramente me imagino que son zonas, pero no las dibujo porque me llenan el gráfico y no lo hago ordenado y se ve feo, ¿sí? Exacto, Cristian, no te me adelantes a las clases. Voy a ir adelantando en introducción a fractalidad. Voy a hablar de por qué los pisos y techos existen, de por qué es un conjunto de coeficientes, de por qué los soportes se vuelven resistencias, de por qué es necesario confirmar los soportes y techos con un número Fibonacci, pero más adelante. Estamos paso a paso, pasito a pasito, que entiendan el concepto. Hoy día tienen que tener el concepto de que los mercados hay zonas de precio de compra, zonas de precio de venta que pueden quebrar el interés tanto vendedor o comprador, que existen niveles diferentes de categorización de los soportes y resistencias, que para que un soporte y una resistencia sean válidos tiene que haber rechazo o retesteo, y que hay diferentes grados, ¿verdad? Y que los soportes se vuelven resistencias y la resistencia soportes. Es el fin de la clase de hoy. Entonces, hasta aquí 4, se entendió todos los fines que hemos hablado, se entendió los conceptos. Mándenme un 4 si es realidad y es momento de las preguntas. Perfecto. Está bien, Cristian, está bien que lo compruebes en la práctica. Felicidades. Así es, eso, exactamente eso pasa. Marcas primero y luego ves FIBO, pero no te me adelantes, papi, no te me adelantes, que tengo muchos nuevos en clase. No te me Carlos se adelanta más. ¿En qué temporalidad haces para operar? Bro, vamos en el tema número 5 y para operar hay que saber bastante, hay que ver más, ¿sí? No es que yo te diga mi estrategia y ya. Entonces, es muy importante eso. Sí, de verdad. No es que ya me enseñó soporte de resistencia ya, ahora sí voy a operar con todo y lo meter 100 lotes. Esto no es así. No basta. Simplemente es un concepto que tienen que tenerlo claro y tienen que saberlo. Es un concepto que tiene que estar en ustedes. No es que puedan operar con esto. Estamos en una clase de teoría, Barco, no de trade en vivo. Trade en vivo nos toca mañana.
sería posible que hubiera 2 clases de básico por semana. Que tengo una clase de avanzado los lunes, ¿verdad? Y a los avanzados tampoco los quiero abandonar. Los lunes hagan preguntas de lo que quieran. Ya qué significa modelo de precio, ya cómo se comparan los índices cómo se comparan los índices con Forex, ya cuál es el índice de relatividad, ya, o sea, ahí hagan preguntas para normalities. Aquí hay muchos nuevos y tenemos que ir paso a paso. ¿A qué hora mañana clase el trading? Mañana tenemos a las 11 p.m. hora Perú, igual que hoy, pero solo trading en vivo. Sí, chicos, entonces, si no hay más preguntas, muchas bendiciones, muchos éxitos. Y ya saben que cuentan conmigo al 100%. Un súper abrazo gigante de trader y cuídense.